Bueno, vamos a comenzar la clase entonces revisando lo que eran los silogismos por petición del público. Los silogismos, bueno, es una palabra que fue establecida por Aristóteles y que tiene relación a cómo nosotros hacemos conexiones lógicas entre una idea y otra. Es una deducción. Entonces vamos a ver primero un poco cuál es la estructura. Vamos a agrandar acá que se ve muy chiquito. Ahí está. Dice ahí, es un argumento deductivo que va a contar de dos premisas, una premisa mayor, una premisa menor, y entre medio va a tener una premisa media, que es el elemento que se repite, ¿ya? Luego dice, la premisa mayor se enuncia primero, que tiende a ser universal, es decir, a plantear un todos, para poder ser deductivo, porque lo deductivo va de lo general a lo específico. Muchas gracias, muchas gracias. De lo general a lo específico, entonces la premisa mayor tiene que ser todos o ninguno. Y eso también nos va a dar paso a otras formas de silogismos que no están bien construidos porque empiezan desde lo particular. Pero no nos vamos a profundizar mucho ahí porque si no vamos a terminar mareados. Y la conclusión es una proposición que contiene dos de los tres términos. Ahí vamos a ver esos detalles. Luego están las estructuras posibles, acorde a la premisa media. Vamos a tener tres estructuras. La premisa mayor, donde tiene el elemento medio como sujeto. Acá lo tiene como predicado, los dos como predicado, los dos como sujeto, y al revés. Vamos a ver un ejemplo allí. Así que no desesperéis. Luego también, solamente por cuestiones de formalidad, si la primera premisa es positiva universal, se le denomina A. Si es un universal negativo, es decir, todos, acá es ninguno. Particular, algunos son, particular negativo, algunos no son, van a tener distintas denominaciones con letra A, E, I, O. Entonces, todas estas formas se van a poder combinar y nos van a dar un total de 256 combinaciones de silogismos. No todos ellos, como les decía, son lógicos o son posibles. No podemos llegar desde un elemento particular, al menos con esta estructura, a un elemento, a una idea universal. Como dice aquí, ahí está, A, E, A, I, O, etc., hasta llegar a O. Como ahí hilarié, prácticamente estamos cantando una canción de Chucha aquí. Particular negativo, por ejemplo, ¿cuál sería O? Por ejemplo, algunos filósofos son humanos. Algunos... Profe, Chucha es muy antigua para los cabros. Pucha, sí sé, pero me van a tener que lamentar. Para mí no, pero a ella sí. Me van a tener que lamentar la... Profe, yo no sé si está hablando en chino. Sí, es que los silogismos, lamentablemente los silogismos es complejo, un poquito la estructura sin ejemplos, pero lo vamos a ver, ¿ya? A ver, vamos a ver primero esto. Por ejemplo, A sería todo un silogismo donde siempre hay una afirmación. Todos son, a ver, todos los hombres son malos. Todos los demonios son malos. Por lo tanto, todos los hombres son demonios, por decir una... Pero también esa generalización lleva a un error de... ¿Cómo se dice? Lleva a una falacia, que es la falacia, tal como lo acabo de decir, de generalización. Obviamente estoy dando un ejemplo muy extremo. Los hombres no son demonios, por si acaso. No van a decir, la profe es feminista radical y que... Está todo grabado. Está todo grabado, no. Voy a ver esta clase como 3 veces. Ya, no me mires. Profesora, dígame. Buenas tardes. Oiga, va a mandar las obras que nosotros tenemos que comparar, ¿cierto? Se las acabo de subir, están en la carpeta. Hay una carpeta que dice antigüedad, si no me equivoco. Acá dice filosofía, antigüedad. Es una carpeta, ahí están todas las obras literarias. En la intranet. Ya, y ahí y ahí hay que escoger cuáles vamos a analizar de Aristóteles, Sócrates y Platón.
Sí, el día jueves sí yo voy a tomar una parte de la teogonía, que también está ahí. Yo creo que la primera parte, cosa de hacer el contraste. El ensayo lo tenemos que hacer en Word, ¿cierto? Sí, bueno, si no pueden, porque alguno no tendrá los implementos, estará solamente con celular, lo hace a mano y me lo envía. No se hagan Ya. problema por eso. Una foto, escritura clara, por favor. ¿Y qué día hay que enviarlo? A ver, eso lo habíamos dicho, la fecha para él. Yo creo que voy a 24. tener que... Sí, no, yo creo que voy a cambiar la fecha porque como se nos suspendió las clases la semana pasada, Ah, así que lo voy a correr una semana, ¿ya? ya, entonces ¿Ya? sería para el día. Sería, bueno, no puede ser para el día el 30. El ¿El 30 30? de, sí, 30 de Ya, abril. ok. Ujú, Y ahí una última quedaría. cosa, ¿qué título le gustaría que pusiéramos? Por ahora, no les voy a exigir tanto en estructura, solamente me va a interesar que hagan que me demuestre una visión personal, pero título, me conformo con que acote el tema. Ok. Ujú. Comparación, me da igual. Bueno, sigamos. Entonces, esas distintas nos va a dar, como les decía, esas distintas estructuras nos van a llevar a deducciones posibles y a deducciones que van a terminar siendo falacias. Me dice 64 modos diferentes y tendríamos 256. Ahí le Profesora, pueden tomar. ¿Mm? ¿me puede poner en contexto? Es que me conecté hace poquito y estoy un Ah, poquito ya. perdida. Estamos haciendo un análisis para los recién llegados de lo que me habían solicitado, de los silogismos, que son las estructuras lógicas que plantea Aristóteles y que luego van a ser igual bastante consideradas durante la época medieval. ¿Mm? Si bien no me quiero adentrar mucho en ello, el simple hecho de que escapa al tema de la literatura o de las relaciones, sí creo que es interesante dentro del progreso del desarrollo de la lógica y del futuro pensamiento moderno. Así que en ese caso, como cultura general, saber cuáles son, hablábamos de que los silogismos son siempre deductivos, es decir, van de lo general a lo particular. Van a tener tres términos, una premisa mayor, una menor, la conclusión, y entre medio una premisa media, que es el término que se repite. Ahora, y van a tomar esas formas. ¿Qué significa eso? El AM es el término medio, que es el término que se repite. Por acá está. Por ejemplo, acá es, ningún héroe es cobarde. Lo que está en rojo, vamos a agrandarlo. Ahí está. Lo que está en rojo es la premisa media, ¿sí? Porque se repite. La premisa mayor, acá a la de arriba, que es de tipo E. ¿Sí? Luego, ¿por qué de tipo E? Porque es universal negativa. Premisa menor, algunos soldados son cobardes, que significa que es una premisa I, porque es particular, es decir, no estoy generalizando, no estoy diciendo todos, sino que algunos son cobardes. De estas dos premisas vamos a llegar a una conclusión, por lo tanto, algunos soldados no son héroes. Y si se dan cuenta, en la conclusión se desaparece ¿cuál? El término medio. Y al ser una conclusión particular, llegamos acá a una conclusión O. Esto pertenece a... Silogismos, son la postura de deducción que estableció Aristóteles, la lógica. O Ok. sea que la finalidad es como que buscar alguna forma de plantear mejor el punto de vista. Exacto, Sin la tener idea era establecer que... cómo llegar a ideas que fuesen fundamentadas, porque de repente uno, como le digo, uno cae en estas falacias argumentativas de generalización o de ad populum, ad honorem, que se van, como le digo, se van a desarrollar en la Edad Media. Ahora lo que buscaba más Aristóteles era esta relación, ¿cómo lo explico? De que efectivamente la consecuencia pudiese encontrarse en un pensamiento deductivo que fuese, es decir, desde la observación de un todo, recién pudiésemos ir sacando ideas particulares, como digo, mucho esa visión más
analítica del mundo. Como digo, no es llegar y decir, sino de dónde usted saca tal idea. ¿Mm? De cómo llega a sugerir que algunas personas son buenas o cómo yo hago una comparación. ¿Mm? Por ejemplo, los de Sócrates decía, todo lo bueno, todo lo útil es bueno. Algunas personas son útiles, por lo tanto, algunas personas son buenas. Entonces, ¿cuáles van a ser mis criterios para yo poder establecer o llegar a una conclusión? No solamente que me salga. Ahora, también ahí estableció algunos términos que lo hiciera inválido, como la carencia de alguna de las premisas, es decir, o que no tenga conclusión, o no tenga el término mayor o menor. No deben tener mayor extensión en la conclusión que las premisas. ¿Qué quiere decir eso? No puedo meter más ideas de las ya establecidas, no puedo alargar, ahí estaría generando unas ideas falsas. El término medio nunca debe pasar a la conclusión. El término medio es lo que me genera vínculos, las relaciones lógicas. Por lo tanto, no van a estar al final. Sería como repetir la idea. Si me estás repitiendo lo que ya sé, entonces no estás llegando a ninguna idea nueva. El término medio debe ser universal por lo menos una vez. ¿Qué quiere decir esto? Que aquellas premisas que sean exclusivamente de particularidades van a ser inválidas. Es decir, algunos perros son negros, algunos gatos son negros, por lo tanto, algunos perros son gatos. No tiene sentido. Pero ahí también se está generando otra falacia que es por falsa analogía. Dos premisas afirmativas no pueden dar conclusión negativas, dos negativos no generan conclusión porque son excluyentes, es decir, si no hay nada, un negativo es nada. Dos premisas particulares no dan conclusión, que es lo que es otra manera de decir esto, que el término medio debe ser universal una vez. Y la conclusión siempre sigue la parte más débil. Como nos damos cuenta acá, ¿cuál es la parte más débil? La particular, algunos soldados, y lo negativo, ninguno. Por lo tanto, ¿Siempre sigue o siempre llega a la parte más débil? siempre va a llegar a lo más débil, es decir, lo más específico. Por eso, la parte más débil va a ser la negación y la especificación, en este caso, o lo particular, porque nos va a llevar a una deducción mucho más específica. Es más difícil excluir el no que admitir que todo es o no es. El todo. ¿Vas a subir esto a intranet? Ya está el Ya. Power. Profe, Ahora, esto entonces, estas letras que usted nos dice, serían como una variable. Por ejemplo, como decía el perro y el gato, entonces A más B, así decía. No es que A más B, sino que siempre vamos a tener tres premisas. La premisa mayor es la primera que voy a establecer, en donde voy a tener un sujeto, una oración, sujeto predicado. Entonces, el sujeto es o no es algo. Y eso es la primera. Por ejemplo, acá, y el sujeto, el término medio, va a ser lo que se va a repetir. Por ejemplo, a ver, ¿qué puede ser? Las cosas chinas son de mala calidad. ¿Ya? Ahí tenemos, o todas las cosas chinas son de mala calidad. Entonces, ahí nuestro término medio puede ser mala calidad o cosas chinas. Depende a la idea que yo quiero llegar. Pongamos que es algo de mala calidad. Ya. Todas las cosas chinas son de mala calidad. Entonces, vamos a repetir mala calidad. Aquí tendríamos todas las cosas chinas son de mala calidad. Ahí, quedémonos acá. ¿Qué se puede decir de la mala calidad?
La mala calidad, no sirve por mucho tiempo. ya, la mala calidad genera productos que no sirven. Por lo tanto, Todos los productos chinos no sirven. una cosa así. Exacto, todos los productos chinos no sirven. Y así vamos a ir cambiando. Pero el M, donde sea que ustedes los pongan, ya sea acá como sujeto, a ver si pongo acá como sujeto, predicado, en los dos predicados, los dos sujetos, da igual. La idea es que siempre haya un término medio, es decir, un enlace entre la idea general o la premisa mayor y la premisa menor. Ahora, por premisa mayor no se refiere a que sea universal, es decir, que obligatoriamente la primera frase tiene que ser todos o ninguno, que eso es lo universal, abarco a todo. Son todos o es ninguno. Y que la premisa particular siempre tenga que ser la premisa menor tenga que ser siempre particular. Pueden ser ambos universales, pueden ser ambos particulares. Ahora, la respuesta es, si bien ustedes lo pueden armar como quieran, la conclusión a la que van a llegar no necesariamente va a ser válida. Como decía, solamente van a ser válidos lo que tengan al menos una premisa universal donde yo pueda llegar a esa deducción. Es decir, yo puedo decir que de un universo, de una totalidad, hay elementos específicos que cumplen con cierta característica o que no la cumplen. Por eso es deductivo, no es un pensamiento inductivo, no es un pensamiento que nos permita extraer a partir de los casos particulares una idea generalizada, como son, por ejemplo, las leyes de la física, que son la ley de la gravedad, que a partir de observación de muchos casos particulares, recién podemos llegar a una ley, porque el pensamiento inductivo siempre está sometido a la prueba. Siempre, en cambio, en el deductivo ya tenemos algo probado, tenemos una idea aceptada por todos, por lo tanto, ahora lo que nos queda es establecer cuáles son las diferencias dentro de esos elementos que conforman el todo. Es el pensamiento más sencillo. Y como vamos a ver también por lógica o por simple raciocinio, si es que las ideas que nos llega a la conclusión son reales, es decir, si son observables en la realidad, más allá de la estructura. Por ejemplo, recién les di un caso ultra extremo, que era ya todos los hombres son malos, todos los demonios son malos, que aquí tendríamos todos los hombres son malos, los demonios son malos, por lo tanto, los hombres son demonios, porque ahí, o podríamos decir las mujeres, lo que sea. Ahí estamos haciendo una generalización, estamos haciendo una generalización porque eso no es verdad, así de simple. Y... Profe. ¿Alguien? Sí, profe, ¿Vale? lo que pasa es que si es que bien esas dos premisas pueden ser ciertas, que los hombres son malos y que los demonios también son malos, ¿podemos llegar a partir de esas dos premisas que son correctas a una conclusión incorrecta? Sí, porque ahí entramos en la falacia de la generalización. Ya. Sí, sí se puede. Por eso la idea es, las formas ideales es siempre un elemento universal con un elemento particular. Por eso no todas, por mucho que se cumplan con estas estructuras, significa que vamos a llegar a pensamientos que son realmente lógicos o que sean válidos. Bien. Entonces, veamos eso, la generalización. Y acá. Entonces acá veamos ningún héroe es cobarde, tenemos una universal, una premisa menor particular, algunos soldados son cobardes, por lo tanto, algunos soldados no son héroes. Al final vamos a tener que extraer la idea más débil, es decir, lo que nos da una mayor particularidad o especificidad dentro de la idea. Es decir,
¿qué nos da un elemento más específico, más único? En este caso, algunos, que es lo más débil, que un todo, algunos, y lo vamos a sumar con la negativa del héroe. Algunos soldados no son héroes. Podríamos... Profesora, ¿Mm? Dígame. ¿por qué aparecen ahí en premisa mayor, premisa menor y por lo tanto eso igual EE, igual I, igual O? Ah, ya, se lo digo al tiro. La premisa mayor es la que va primero. Eso es todo. Por el tema de premisa menor, la segunda idea que se une. Ahora, se le van a dar distintas letras dentro del análisis lógico. La E significa que la premisa es totalizante negativa. Si tuviese ¿Negativa? una negativa, si fuera un A, si es que les tocase ver esto, A significa que la premisa es totalizante positiva, que es igual a todo. Okay. Todos son lindos. Eso es la A. Todos son. La E, ninguno es totalizante. La E es ninguno, A es todos. La I es algunos son. Y luego tenemos la O, que es algunos no son. A eso se refiere. Entonces, para no escribir toda la premisa, se hace esa abreviación. Entonces, ¿cuál es la estructura? E, I, O. Tenemos un silogismo tipo E, I, O. A eso se refiere. Ya, ok. En donde la Entendí. premisa mayor totalizante, la segunda particular y la última particular negativa. Pero todos tienen su letra determinada, así que... Sí, todos tienen más nota. Por eso decía que pueden llegar hasta más de 250 formas con esto. 250 combinaciones. Por eso se acuerda que acá estábamos como que decían un poquito desactualizada mi ejemplo, pero es lo que hay nomás. Ya, ahí está. Entonces, todas esas son posibles combinaciones. Todos son, por lo tanto, todos son. Que nuevamente era esa generalización que hablábamos recién. Del A a E, todos son. Y en este caso tampoco sería positivo, o sea, llegaríamos a una particular. Algunos son. No, ninguno es, perdón, ninguno totalizante. Por lo que se decía que ningún silogismo válido puede que sean dos positivos va a llegar a una conclusión negativa. Ninguno. No se puede decir todos son bonitos, todos son esto, para llegar a decir no, ninguno es tal cosa. No tiene sentido, no tiene lógica. Entonces, por mucho que se puedan dar más de 200, ahí dice 256, no todas estas formas van a ser válidas. Algunas van a ser errores lógicos, ya sea por un mal planteamiento, como se establece, o algunos que son intencionados, que vamos a verlo más adelante, que se van a ir desarrollando en la Edad Media. Ahora, donde sí nos vamos a detener más que en la forma del silogismo, es en las falacias, porque resulta, bueno, son interesantes al menos desde la perspectiva del análisis del discurso, y porque nos hemos encontrado ahora con todo esto de las redes, en donde estamos tan metidos, donde a cada rato hay una pelea. Resulta interesante ver cómo la gente cae en esto constantemente. La más rápida, y que yo creo que siempre la hemos visto, es la falacia ad hominem. ¿Alguien la conoce? ¿Le suena la ad hominem? A mí. ¿Sí? ¿Quién dijo que sí? Yo. Cuénteme, ¿de qué se trata? ¿Qué cosa dijo, profe? La había escuchado y sé La que es ad como... hominem. La había no, escuchado, pero ahí aparece que es generalización. No, es eso cuando no es. uno... ¿No? ¿No es? No, eso no es. Pero entonces la he escuchado, pero no sé dónde. Es el Ah, problema. ya, bueno, la escucho por ahí. Pero está bien. Sí, por ahí. Lo importante es que existe en su cerebro. Bueno, primero entonces, empecemos con la generalización. La ad hominem, por si acaso, es el insulto. Así de simple. Generalización o conclusión apresurada. O dice falta suficiencia, pues no proporciona. Lo que decía recién, esa de todos los hombres son malos, todos los son demonios. Eso es una conclusión apresurada porque no tengo todos los datos. Es como dice, entonces tú conoces a todos los hombres. No.
Entonces, porque no tengo la cantidad de casos necesarios. Alejandra fue mi primera polola. Alejandra me traicionó. Y aquí todas las pololas son traidoras. ¿Mm? En ese caso quizás el ejemplo sería, todas las primeras pololas son traidoras. ¿Mm? Eso es una generalización. Confirmo. Confirmo. No saquen sus corazones rotos, por favor. No los puedo consolar desde la distancia. Los trapos sucios. Causa falsa. Cuando la razón que damos para poner Chiquitito. puede tratarse solo de una circunstancia que no incide. Es cuando hablan de causación versus correlación. ¿Mm? Es decir, que dos hechos sucedan al mismo tiempo no significa que haya una causa entre ellos. Las personas van al gimnasio para adelgazar. Premisa 1. El gimnasio está lleno de gordos. Por lo tanto, el gimnasio no sirve para adelgazar. Ahí estamos haciendo una falsa causa. ¿Pero qué? ¿Pero cómo? Es una falacia, es decir, es como... Bueno. No, sí lo entendí, profe. Ya. Es que sí, es como es falsa, es como que, ¿what? Exacto, ¿por qué? Porque está haciendo una relación, está estableciendo, este lugar está lleno de gente gorda, por lo tanto, profe, la gente no pero puede... la causa falsa vendría a ser... Que está lleno de gordos. Sí. Entiendo. Pero también que las personas van al gimnasio para adelgazar, pues no todas van. Claro, pero en este caso se está tomando, al menos para esta conclusión, se está considerando que es el gimnasio el que no sirve. Es como decir, pucha, la gente gorda come ensalada, la ensalada se supone que es para adelgazar, por lo tanto, comer ensalada no sirve. No sirve. Exacto. Es porque no estoy analizándolo a partir de lo que se hace efectivamente en el gimnasio, sino por lo que hay en el gimnasio, que no tiene ninguna relación el hacer con el ser. ¿Mm? La analogía, lo que les decía también recién, una analogía se produce cuando se comparan dos situaciones que tienen cierto parecido, pero no es una comparación. Dice, los abogados tienen escritos para guiarlos durante un juicio. Los constructores tienen planos para guiarlos cuando construyen una habitación. Ay, quedó cortado. Pongamos una casa. Ahí está. ¿Por qué no lo veis? Y por lo tanto, a los estudiantes se les debería permitir consultar sus exámenes. Entonces, aquí hay una falsa analogía. ¿Por qué? ¿Por qué aquí sí se les permite tener documentos y en este caso no debería permitírseles? Porque nadie está probando su conocimiento en los de arriba. Exacto, correcto. Entonces, están haciendo una falsa analogía de la posibilidad de tener documentos a la mano, pero, como bien dice, acá estamos hablando de personas que ya tienen el conocimiento, que ya cumplieron con esas normas, y que en este caso donde todavía estamos en una etapa donde debemos probar lo que sabemos, o más comprobar. Entonces, esa es una falsa analogía. ¿Alguna otra falsa analogía que hayan escuchado por ahí? Como que les haya dicho, como, eso no tiene nada que ver, no tiene relación con lo que estamos hablando. Yo una vez escuché una, pero no sé si estará bien. ¿Ya? Era una compañera, hace tiempo eso sí, una compañera dijo, si los profesores estudiaron una sola materia, ¿por qué nosotros tenemos que estudiar 15? Exacto. Ahí sí, podría ser una falsa analogía. Porque obviamente los profesores, para llegar a ser profesor, tuvieron que pasar por el mismo proceso que los estudiantes del colegio. O sea, no nacimos y llegamos un día, hola, soy profesora de lenguaje, decidí no aprender a sumar, ni a restar, ni nada en el resto de mi vida. Muy bien. Es como dice, están mezclando peras con manzanas. Básicamente es eso, mezclar peras con manzanas. La razón irrelevante. Es decir, cuando se toma un detallito para llegar a una conclusión. Ejemplo, la señora Fernández realizó pruebas semestrales a alumnos de cuarto. La premisa 2, se realizaron en la última hora de clases. Por lo tanto, las prácticas evaluativas de la señora Fernández no son, ¿cómo era? Me fue la palabra.
no son válidas, si no me equivoco. ¿Por qué? Al menos se toma en cuenta por la última hora de clases, es decir, está considerando que no se le dio el tiempo. Las prácticas evaluativas no son válidas, no son correctas. No tiene ninguna, este es el detalle. No son, no poner correcto, ahí está. ¿Ven? ¿Por qué no se ve? No son correctas. ¿Por qué? Porque está asumiendo que La última hora de clase nadie pesca. nadie, claro. Entonces, realmente eso no es un elemento válido por el simple hecho que por calendarización, por problemas de tiempo, porque ese es el horario. Imagínense que la profesora siempre tiene clases en la última hora. ¿En qué momento haría la evaluación? Ahora, ¿por qué sí debería juzgársele? Por ejemplo, que la herramienta no fue buena para medir los conocimientos, que no se estableció una rúbrica, que no se dieron los conocimientos o no se dieron los contenidos relacionados a... Eso sí son críticas válidas para llegar a esta conclusión. Por ejemplo, la señora Fernández realizó pruebas semestrales a alumnos de cuarto. En las pruebas no se consideró los contenidos vistos durante el semestre. Ahí recién podríamos llegar a él. El ad hominem, como decíamos, ya si se dan cuenta empezamos con los latinismos, así que obviamente aquí hay un desarrollo de los pensadores medievales, como le digo, ahí también se empezó a desarrollar bastante esto. Se golpea al jugador y no a la pelota. Se neutraliza al argumentador y no a su argumento. La típica de Facebook. Cuando se les acaban los argumentos o en ningún momento, por ejemplo, no sé, cuando empiezan como medios conspiracionistas en algunos casos, y terminan diciendo, es que yo sí he hecho la investigación, no como tú que eres un flojo. Es como, se supone que tú estás argumentando, tú tienes que darme la base, tú tienes que defender tu postura. Y ahí empiezan a decirse, a sacarse todo el pasado, sea cierto o no sea cierto, pero ahí está. Así no se pueden decir por acá, profe. Exacto, no se puede decir acá esas cosas horribles. Y ya abusivo, dice, refutamos la tesis por venir de una persona determinada. Es como, no se puede. Es lo que pasa con Mañalich últimamente. Que dicen, pero ¿cómo le vamos a creer? Mañalich. Mañalich. Entonces, tenemos ya ahí tenemos una especie de ataque directo ad hominem. Quizá en una de esas, no voy a decir que es mi persona favorita el ministro, pero haciéndole honor acá al ataque directo como ejemplo, claro, quizás allá llegamos en ese punto donde simplemente lo descalificamos porque obviamente tenemos desconfianza en esa persona. Y también porque sus argumentos son horribles en muchos casos. Mi primo nos propone un negocio. Todos. Mi primo es un estúpido. Por lo tanto, el negocio que nos propone no es conveniente. Bueno, acá está haciendo igual está haciendo una expansión dentro de las ideas que probablemente tendría que decir, el negocio que nos propone es estúpido. Solamente por tenerle mala, como dicen, tenerlo entre ceja y ceja. El ataque ad hominem circunstancial. No por una característica, sino por el entorno. Por ejemplo, acá dice, se necesita el trabajo de alguien sin antecedentes penales. Juan vive en una comuna con delincuencia, por lo tanto, no se le va a dar el empleo. Muchas veces se da, como se dice, cuando se descalifica a alguien por la familia. No es que su familia, no es que tiene un primo, es amigo de tal persona, o el refrán, dime con quién andas y te diré quién eres. En ese caso podría considerarse un ad hominem circunstancial, si es que se le juzga a esa persona y no se le dan las oportunidades por lo que han hecho otros, sin que haya una prueba fehaciente de que también es así.
Eso es lo que pasa cuando la gente quiere entrar a la PDI, ¿cierto? Claro, se toma en cuenta el pasado para, o sea, no el pasado, sino la familia más bien. Se considera la familia para decidir si entran o no. Bueno, yo creo que ahí también va por un tema, obviamente, de seguridad interna, pero sí se estaría cayendo en una especie de falacia circunstancial. Por hipocresía, se descalifica por alguna conducta inconsecuente con lo que defiende. Uy, esa es muy común. Esa la he visto miles de veces en peleas de Facebook, sobre todo con los políticos. ¿Ah? Según María, la mejor alimentación es la vegetariana. María es carnívora. Por lo tanto, sus opiniones sobre alimentación no son correctas. Es decir, no estamos calificando en este caso a la persona por su argumento nuevamente, sino por quién es. El hecho de que alguien, es como, nuevamente volviendo al tema de los gordos, y siendo parte de ese grupo, claro, uno puede decir, no sé, hay que llevar una vida sana, y dice, pero si tú estás re guatona, pues, no tenés derecho a hablar de vida sana. Claro. Es como cuando reclaman que los nutricionistas son gordos, pues, no tienen nada que ver. O que los doctores también, los cardiólogos pasan comiendo asado. Como casa de herrero, cuchillo de palo, prácticamente. Pero eso no significa que el herrero no sepa hacer su trabajo. Exacto. El envenenar el pozo. Acá es. El senador sostiene que la violación debe ser castigada con la pena máxima. No sé por qué no se ven. Ahí está. Una pariente del senador fue violada. Por lo tanto, al senador lo motiva la venganza, no la justicia. Entonces aquí estamos descalificándolo por las motivaciones. No estamos yendo al argumento, sino que de inmediato, antes de siquiera de escuchar la propuesta, ya estamos envenenando, estamos diciendo esto es negativo porque, o esto es falso, porque la persona tiene una intención detrás. Más allá de lo que podría ser, si es bueno o no es buena la argumentación. Entonces, ahí nos adelantamos demasiado a la problemática. Apelar a la popularidad, ad populum. Este sí que es muy común, se usa mucho con los famosos. Es que, no sé, la fulanita, la influencer, no sé cuánto, está siguiendo una dieta detox, así que todos vamos a empezar a hacerlo. ¿Tiene idea de nutrición? No tiene idea de nutrición, pero es influencer, así que tiene como 400.000 seguidores en Instagram, así que hay que hacerlo. Eso es un ad populum. Indiana Jones acaba de ser estrenada, hubo enormes filas para ver Indiana Jones, por lo tanto, Indiana Jones es una gran película, que realmente no necesariamente es verdad, como decíamos antes, hay cosas. La popularidad de algo, de alguien, no da la razón. Ese es como de los más conocidos, apelar a la élite, nuevamente, porque una minoría selecta lo apoya. Es que lo compro o tengo un objeto para sentirme parte de un grupo. No sé, me acuerdo que habían unos audífonos, si no me equivoco, los Beats. No sé si alguien lo habrá escuchado. Los Beats. Los Beats. Y claro, muy difundidos por el tema de que eran exclusivos, de que lo hizo un rapero, si no me equivoco, Jay-Z, que estaba involucrado. Dr. Dre. Dr. Dre. Dr. Dre, sí. Dr. Dre. O Dre. Claro, entonces, pero al final lo estuvieron analizando y tenía la misma calidad que cualquier audífono que uno se compra ahí en la Manuel Rodríguez, a 5 lucas. O sea, no había, más allá era porque no había una calidad real del objeto, sino que se compraba por la idea de estatus o por las personas que lo promocionaban. Pues en la vida actual hace necesario tener un auto. El auto Mercedes-Benz lo usan solo los millonarios, por lo tanto debe ser muy bueno. No necesariamente. Es como el ejemplo del iPhone, ¿o no?
Claro, Disculpa, sí, claro. Que de repente uno apela que cierto grupo social ocupa una marca o un objeto, entonces nosotros también tenemos que hacerlo porque debe ser bueno. Como la gente de élite sabe lo que tiene. Cuando realmente no se vende, ahora en la actualidad no se vende ya tanto calidad, se vende imagen. Estamos en un mundo de la imagen. Cuando tengamos quizás próximo semestre comprensión de textos multimodales, vamos a entrar en eso, en el mundo de la imagen. Corté todo mi llama. Apelar a la misericordia, ya que no hay Apaga el lógica, micrófono. la bondad. Se me ha informado que me despedirán de la empresa. Tengo mujer e hijos que alimentar. Por lo tanto, usted no puede despedirme. Claro, en este caso, pongámoslo, no en la situación actual que lamentablemente está pasando y que están despidiendo igual y no lo están haciendo, claro. Sino, por ejemplo, pensemos en un trabajador que nunca asiste o que no avisa de las inasistencias, que pide licencia por todo, que tiene un mal desempeño y aún así pide que no lo despidan porque tiene mujer e hijos que alimentar. Si es así, obviamente uno le pone empeño al trabajo. Pero bueno, entonces eso sería la misericordia. Dígame. ¿pueden apagar su micrófono, cabrón? Ah, sí, están ahí los perritos por ahí. Creo que escuché algo de un pijama. Quiere apagar el micrófono. A ver, vamos a buscar quién está. Ya, yo la voy a buscar. ¿A dónde estamos? Bien. Ya, ahí apagué a uno. No, ahí está. Ahí está. Ahí sí. Creo que no queda nadie. Bien. Entonces es la misericordia. Por favorcito, sea bonito. Al temor, ahora ya las amenazas. En algunos casos es el ad baculum. Una buena secretaria acepta las invitaciones de su jefe. La mala secretaria puede ser despedida. Por lo tanto, tú debes aceptar la invitación de tu jefe. Ahí ya estamos amenazando. Casi porque yo lo digo, sino porque te llega la chancla. Es esencialmente eso. Vas a hacerlo porque sí, o tienes que aceptar una idea por temor a algo, porque hay una amenaza implícita. En este caso se hace una inferencia. La autoridad ad verecundiam, cuando se cita como razón lo que ha dicho alguien que no es autoridad o que no lo es en la materia de tesis. Pensemos, por ejemplo, ahora en toda esta situación del estallido social y que de repente aparecía hablando Alberto Plaza. En ese caso, Alberto Plaza, ante la vida. Claro, él es experto en arte, él no es politólogo, tampoco sociólogo, que yo sepa, o antropólogo, historiador, como para poder hacer un análisis profundo de la temática. Puede tener opiniones, pero no se le puede considerar como un experto o utilizarlo como una fuente de argumentos. Por ejemplo, Chile jugó un partido de fútbol internacional, el ministro de Salud opinó que Chile no jugó bien, por lo tanto, Chile jugó mal. Es como de repente cuando nosotros mismos somos de sillón y empezamos a decir, no, es que Chile lo hizo así. Típico en los mundiales, en las copas, donde nosotros que no somos expertos, y como le digo, muchos de nosotros ni siquiera salimos a dar una vuelta para hacer ejercicio y empezamos a criticar a los demás. En este caso se está usando obviamente una autoridad, pero no una autoridad de la materia. Quizá nosotros somos autoridades en materia, no sé, yo de lenguaje, entre comillas. Ustedes también pueden tener no sé si alguno tendrá algún otro estudio, o se especializa en algo, le gusta algo mucho y se puede decir a sí mismo un experto, pero en fin, pero no, el que seamos expertos en un campo no significa que nuestras opiniones son válidas para todo.
Premisa problemática. Falta el principio de aceptabilidad. La razón que apoya la conclusión no es por sí sola admisible. Dios creó los cielos, Dios creó la tierra. Basta mirar los cielos y la tierra para comprobar que Dios existe. En este caso, estamos apelando a la fe y la lógica exige empirismo. Exige algo que pueda ser comprobado. En este caso, no, Dios, al ser un ente, ¿cómo se puede decir? Que no es observable, que no es comprobable, no podemos llegar, al menos desde una postura lógica e impositiva, es decir, aceptarlo como una verdad universal, esta idea. Es decir, si es algo que no puedo constatar, a eso se refiere una premisa problemática, va a ser una falacia. Por eso esto no se puede... ¿Qué pasa con el contexto donde donde se diga? uno... por ejemplo, yo entiendo que entre nosotros podemos tener una conversación así y dar por hecho de que la premisa problemática es una falacia, pero ¿qué pasa si conversan dos personas, por ejemplo, esto en un templo? Bueno, es que dentro de la misma Biblia, y bueno, yo he participado en cultos y cosas así, y de hecho se acepta que esto es un tema de fe, que es un tema de fe, no es un tema de razón. Por lo tanto, lamentablemente, obviamente, considerando la persona con la que se hable, va a depender de si acepta a una persona que no toma su fe, o si va a intentar, ¿cómo se dice? Va a intentar ir al choque, a la discusión. Me acuerdo que me decían algo sobre los convencidos y los persuadidos. No recuerdo bien cómo era la frase. Pero persuasión, hablan que la idea era ser persuadido, no convencido. Y el convencimiento tiene relación con lo lógico, con la razón. Pero la persuasión tiene más que ver con lo emotivo. Eso. Exacto, sí, con la emoción. Por lo tanto, bueno, estoy parafraseando, como digo, esto fue hace años atrás, en una de esas búsquedas espirituales que uno tiene. Y claro, bueno, al menos me tocó una experiencia en donde la gente no era impositiva, sino que eran muy abiertas al diálogo, pero me hablaban de eso, de lo ideal era ser persuadido por la palabra de Dios, es decir, que tú lo sientas. Que se sienta eso. Pero por ejemplo, si yo entablo un debate, entre comillas, no sé, serio, con alguien que tiene este tipo de premisas, tomándolas como verdaderas. Es un debate de nunca acabar por el simple hecho de que se basa, como le digo, en la fe. Y la fe no necesita un argumento lógico ni observable para tomar en cuenta. Simplemente yo creo, punto. Es como cualquier tipo de religión, cualquier tipo de fe va a ser así. Por eso le digo, entre ustedes probablemente va a ser un argumento de nunca acabar, y al final ese argumento va a ser más para un tercero que esté ahí imparcial y pueda tomar lo bueno, lo malo de ambas partes. Pero una persona que tiene su fe firme no va a servir. Son discusiones que no van a llegar a un final. Profe. Dígame, Elizabeth. Lo mismo pienso que usted, o sea, cada persona tiene su fe, o sea, si un ateo conversa con un creyente, obviamente son dos posturas muy distintas y eso va dependiendo de cada uno en realidad. Claro, si al final va a terminar dependiendo del respeto de las personas y de la mira de alturas. Depende de la mira de altura. Es decir, si al final lo único que puede llegar acá es estoy de acuerdo en que estamos en desacuerdo, pero de ahí no caer, como decía, a estas otras falacias del ad hominem, o pensar, como cae mucha gente extremista que llega a decir que todos los cristianos son unos, no sé, son unos energúmenos cavernarios, y por otro lado otros extremistas que establecen que
todos los ateos se van a ir al infierno y que son engendros del demonio prácticamente. No. Entonces, porque estos son extremos que no condicen la realidad y la complejidad del ser humano, es una simplificación. Profe, no soy un engendro del demonio, ¿para qué? Ninguno lo es. Ninguno No, que van a- Es un decir. Exacto. Es un decir. Exacto. Como digo, es cuando uno llega a esas posturas Uy, exageradas, extremistas, cuando no se tienen esas alturas de mira de poder aceptar al otro en su diferencia. Llegamos a esas visiones donde demonizamos tanto a cristianos como a ateos, como a agnósticos, porque, bueno, ahí ya es una visión muy limitada de las cosas, pero eso ya es otra discusión que cae más en los rasgos de personalidad de cada individuo, lamentablemente. Más como digo, ya ahí vamos a salir del argumento, va a ser algo no eterno. Volvamos acá. Circularidad entonces, argumentamos a favor de nuestro punto de vista, y aquí el argumento, cuando la premisa es la misma que la conclusión. El alcohol afecta a quienes lo consumen. El alcohol produce sueño. Por lo tanto, el alcohol es soporífico. Estoy diciendo lo mismo pero con otra palabra. Prácticamente es redundante, es la redundancia. ¿Ah? profe, ¿Mm? ¿este es el ad nauseam? Me parece. Sí. Ad nauseam. Luego sería la ignorantia, que es demostrar verdad o la falsedad porque nadie lo sabe. Y que nuevamente volvemos al típico ejemplo de Dios, en este caso de los astros. Nadie puede probar que no hay una influencia de los astros en nuestra vida. Por lo tanto, las predicciones de la astrología son verdaderas. Nuevamente, no hay ninguna observación, no hay ningún elemento empírico que nos diga sí o no. También lo de los astros termina cayendo en la creencia personal de cada individuo. Entonces, como no lo sé, o como nadie sabe si pasó, entonces tiene que ser cierto. Se da también un poco con estas teorías conspiracionistas, por ejemplo. No, es que, no sé, la reina de Inglaterra es un reptiliano. ¿Pero lo viste? No, pero es que nadie lo ha visto tampoco, así que tiene que ser así. No hay pruebas. Había una frase, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Sí. Ya, esa es una falacia ad ignorantia, prácticamente. No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Bueno, post hoc dice, coincidencia entre dos fenómenos que se establecen. Es la correlación versus causación de otra forma. Dice, el cáncer de pulmón se presenta frecuentemente en personas que fuman cigarrillos. Por lo tanto, fumar cigarrillos es la causa de este cáncer. No necesariamente. Ahí puede ser por causas de genética. Bueno, eso sería el post-hoc. Esencialmente de correlacionar dos elementos que no necesariamente están juntos. Es parecido al de la alegoría. Eso, de la analogía. El de la analogía se hace una especie de comparación, mientras que en la post-hoc se hace en vez de una correlación, se hace una causación. No porque yo esté, no sé, ¿qué puede ser un ejemplo? A ver, ustedes si se les ocurre algún ejemplo con este tipo de falacia, con el post-hoc, que no sea este que está acá. Por correlación, pero no por causación. Si lees en la noche, si lees con la luz apagada, dicen que vas a tener problemas a la vista. Ya. Puede ser. Bueno, y no sé todos los datos, pero supongamos que también, o como generalizar. Claro, el mismo ejemplo que me da. Sería como si lees por la noche, puede causar que pierdas la vista, y abajo sería todos los que pierden la vista porque leyeron de noche. Claro, ahí estaría más completo. Muy buen ejemplo por parte de los dos. Sí. Exacto. Porque pueden haber otras motivaciones nuevamente
genética o que está muy pegado al computador o a la televisión, qué sé yo. Bueno, entonces esas serían las falacias. Son interesantes de ver porque están presentes en la vida diaria. Son muy comunes, más de lo que uno cree, y nos ayuda al menos así a identificar de manera rápida cuáles son los problemas. Ahora, lo de los silogismos es más que nada para que ustedes lo tengan como un conocimiento general, porque es parte importante dentro del desarrollo de la lógica, del pensamiento humano, es el pensamiento deductivo esencialmente, uno de lo que todos hacemos. No en cosas de evaluación no lo voy a considerar, ¿ya? Por si acaso. Solamente esto lo vimos como ustedes dijeron que no les interesaba recordar o al menos saber qué es esto, pues lo estamos tomando. Bien, entonces en relación a la próxima clase voy a descargar el texto de las teogonías. Lo vamos a ir leyendo. Vamos a tomar. Ah, ya. Enseguida. O sea, no es específicamente un ensayo todavía, es una comparación. Vamos, como les digo, el día jueves vamos a hacer una lectura en conjunto de la primera parte de las teogonías. Tiene una introducción, un análisis de Siodo, es como medio largo el libro, y como en la página 60, por ahí empiezan. Vamos a leer solamente la primera parte que habla de las musas. ¿Profe? Y ahí, ¿un ensayo de qué? No, me perdí todo por eso. eso, ahí lo voy a explicar. Está muerto. Pero, profesora, Relax. Me morí. Entonces, vamos a hacer ese análisis en la misma clase, donde vamos a ir viendo cómo sería o cuál sería la importancia de las teogonías desde la perspectiva de Sócrates, de Platón y de Aristóteles, y cómo ellos verían esa obra desde su mirada. Y eso es lo que quiero que después hagan con relación a cualquiera de las otras obras que están ahí en el intranet, perdón, en el e-learn, que si no me equivoco es una comedia de Lisístrata, aunque creo que ya le cambié el nombre, y 2 tragedias. Ustedes ahí eligen, ¿ya? No me interesa si leen el texto completo, pero sí, por ejemplo, vamos a hacer una demostración. Ya, para Platón esta parte no refleja la verdad porque se está entregando una visión errónea de tal cosa. O para Aristóteles esta obra permite la catarsis porque uno aprende tal elemento del texto, el ser humano mejora a raíz de. Eso es lo que me interesa, que hagamos una comparación. ¿Cuál es la perspectiva del engaño de Platón y la perspectiva de la catarsis o de la utilidad de la obra literaria con Aristóteles? pero profesora, disculpe. Dígame, Carlos. De esas obras, usted subió... Subí varias, subí las que les nombré, subí 3 obras, como le digo, 2 tragedias y una comedia. Pero de cada una de esas hay una que fueron hechas por estos... No. Bueno, Platón y Aristóteles no se desarrollaron en el campo de las letras artísticas de la poesía, pero estas obras, 2 son de Sófocles, si no me equivoco, Antígona y... no me acuerdo cuál es la otra que les puse, pero le puse dos. Antígona y una más. Y les puse una de Aristófanes, que es un cómico griego, que le puse la obra Lisístrata, ¿ya? Como le digo, no es necesario que lean toda la obra, pero que al menos... profe, ¿las perspectivas que usted está pidiendo son las que aparecen en el PPT que la semana pasada? Sí, por eso vamos a hacer una ejemplificación, como le digo, con el tema de las teogonías. Voy a tomar la primera parte para que nos quede un poco claro qué es lo que yo espero del trabajo de ustedes, cosa que no estén perdidos en eso. ¿Ya, chicos? ¿El jueves lo hará entonces? El jueves vamos a hacer ese análisis. Ahí nos va a explicar mayor. Sí, ahí voy a explicar cosas, van viendo qué es lo importante de esa obra para Platón, qué es lo importante para Aristóteles. Ustedes igual, ahí
se puede agregar una visión de los sofistas, pero me interesa más Platón y Aristóteles. Nos vamos a quedar con esos dos, ¿ya? Porque son los que más hablaron de la obra literaria en sí. El resto era como, sí, está bonita, buena onda. ¿Mm? Oiga, una última cosa, ¿y qué de Dígame. los textos que subió que quiere que leamos? Ustedes eligen, por eso. Como yo voy a tomar la primera parte de la teogonía como un ejemplo, ustedes tienen que hacer ese mismo ejercicio que yo voy a hacer con las teogonías, con alguno de los textos que dejé. A eso ¿Subió me 2? refiero. Sí, subí 3. Uno más. Ya. Sí, subí 3. A ver, vamos a ver el tiro. Y en base a esos textos vamos a hacer el análisis comparativo. Exacto, usted elige el que quiera. No tienen que ser los 3. Podemos elegir uno. Exacto. Y A ver, les voy a mostrar el tiro. Pensé que eran obras de teatro. Sí, es tragedia y comedia. Ahí está. Espero que no se haya cerrado la clase. Perdone, pero ¿quién escribió cada una de esas obras? Disculpe, porque no me he tomado la molestia. Tiro. Uno, como le digo, Lisístrata, acá están. No sé si las ven. ¿Sí las vemos? Ahí está. Yo las veo. Electra y Antígona las escribió Sófocles. Trágico griego. El famoso de Edipo. Y Lisístrata la escribió un cómico, que es Aristófanes. También escribió Las nubes. También está la Odisea ahí, por si acaso, si es que la quieren tomar, igual la va. Y la teogonía, que la voy a analizar el día jueves para hacer, como digo, este ejercicio de ejemplificación. ¿Y qué tuvieron que ver en eso Sócrates, Platón y Aristóteles? Bueno, lo que pasa es que durante la época, si no me equivoco, el siglo tercero, cuarto de antes de Cristo, Sócrates también tuvo un encuentro se empezó a desarrollar mucho lo que era el teatro griego. De hecho, Aristófanes, en su obra Las nubes, hace burla de Sócrates. Lo considera como un sofista más. Entonces son contemporáneos, en todo caso, si bien se desarrollaron en ámbitos distintos. Como digo, Platón, Aristóteles, Sócrates, se fueron por el lado de la filosofía, del análisis del hombre. Sófocles y Aristófanes tomaron el lado de la poiesis, de la poesía. En este caso, uno se fue hacia la tragedia, que sería Sófocles, y el otro se especializó en la comedia, que sería Aristófanes. Es decir, vivieron en una época muy cercana. Eso sería como la relación de contexto, pero en relación de estudio, de análisis del mundo, cada uno ahí se dedicó a lo suyo. Perdone, profe, creo que me confundí un poco porque pensé que íbamos a analizar unas obras, obras que fueron escritas por estos escritores y que había que compararlas. No. Lo que me interesa es, a ver, por eso le digo, voy a hacer un análisis de Platón y de Aristóteles. No sé, tomo una obra, digamos, Edipo, por decir Edipo. ¿Ya? Entonces, ¿qué era lo que decía Platón en relación a Edipo? O sea, Platón en relación al arte, que era un engaño. ¿Cierto? ¿Ya? Entonces, ver cómo en Edipo se manifiesta ese engaño para Platón. Y luego, desde la perspectiva de Aristóteles, que Aristóteles decía que la obra literaria, o en este caso el poema, en la tragedia, era un elemento de catarsis que era útil para la edificación del hombre, ver cómo esa misma obra deja de ser un engaño para Aristóteles y se convierte en un elemento educativo. Es decir, ¿cómo lo habría visto Platón o Aristóteles la misma obra? Ya. ¿Y esos comentarios los podemos encontrar en el otro PowerPoint? Sí, al menos las visiones que tenía Platón y Aristóteles están en los otros Power. Ya. Ya. Así que es como una pelea de críticos. ¿La de Sócrates? Lo de Sócrates, Sócrates no lo voy a tomar porque, como les decía anteriormente, Sócrates ve la obra como si algo útil es bueno, punto. Pero no hizo una mayor profundización. Entonces solo hay que tomar solamente Platón y Aristóteles. Platón y Aristóteles, ya. Sí. Y ver la opinión que tenían con respecto a la interpretación de las historias que leamos.
Exacto, exacto. ¿Cómo sería un engaño para Platón? ¿Cómo sería edificante para Aristóteles? ¿En qué elementos? Eso es así. Como le digo, voy a hacer ese ejercicio con la teogonía El para jueves. que quede más claro. ¿Ya? Ok, vale, gracias, profesora. Ya estamos. Bueno, chicos, estamos. Pueden ir a desayunar los que no lo han hecho. Gracias. Vayan. Lo estamos viendo entonces. A mimir. O a dormir. Chao, chao.